Ok. Hola, mi nombre es Alejandro Vázquez. Soy estudiante de Administración de Empresas de quinto semestre y realicé mi servicio comunitario en la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Eso está ubicado en Cumbayá y con lo que yo trabajé fueron con viejitos. Entonces, este video es como una carta dirigida para el Alejandro de 2036. ¿Ya? Entonces empecemos. Empezamos con la pregunta número uno, que para resumirlo un poco es cómo ha influido las horas de servicio en mis metas y propósitos a largo plazo. Ok, me ha influido mucho. O sea, la verdad es que me ha influido porque no me había dado cuenta de la magnitud del problema. Estaba consciente del problema que había, pero no estaba consciente de que era un problema tan grande. Porque por ejemplo, yo como administrador, yo lo que podría hacer es crear alguna empresa y que un porcentaje de las ganancias sea donada a una fundación para que ayude a las personas adultas mayores. También me cambió mucho mi perspectiva al rato de decir que los adultos mayores están ahí mayormente por su culpa. Mientras no es verdad, puede ser por otros factores sociales, no solo los económicos. Porque, por ejemplo, ellas como son monjitas, no pueden trabajar. Entonces sí o sí les toca vivir de donaciones, ese tipo de cosas. La pregunta número dos es una reflexión como más profesional, que me estaba preguntando cómo estas horas han influido en mi preparación profesional. Me ayudó a identificar fortalezas o áreas en las que seguir desarrollándote. Me di cuenta que he tenido mucha más paciencia de lo que pensé tener. También me di cuenta que me hace falta aprender a comunicarme bastante, más que todo en la parte de los adultos mayores, porque hay que tener más paciencia, hay que repetirles más veces que a una persona adulta. O sea, no una adulta de tipo 30, 40 años. También como ya son mayores, es más difícil que ellos entiendan cosas que nosotros ya damos por sentadas, que son de cultura general, porque también es un show como de cambio de generación. Eh, una fortaleza que me di cuenta es que soy bueno solucionando problemas. Porque, por ejemplo, no, le comunicaba a la señora y me decía como soluciona como pueda. Y yo solucionaba cualquier cosa. Ahí había señoras que, por ejemplo, me pidió de paciencia. No me acuerdo el nombre de la señora, pero era una señora que tenía una enfermedad en las manos, que ya no podía ni coger nada, ni nada. Ahí me tocaba en la hora del almuerzo ayudarle a hacer ejercicios. Entonces sí me dio cuenta de que sí tengo mucha más paciencia de lo que pensaba tener y tengo que desarrollar en mis habilidades de comunicación. La tercera pregunta dice que si hubo algún momento o anécdota que me haya marcado de forma especial. Eh, sí, para mí la primera vez que fui fue como lo que más me marcó, porque yo llegué esperando que los viejitos estén tristes y todo, y sí fue así. La primera vez que llegué, las primeras 2 horas, pero ya cuando nos sentamos como a almorzar entre todos, ellos empezaron a decir, ¿y por qué vienes? Y así. Entonces empezamos como a sacar plática. Y sí fue bastante interesante escucharles, porque como ya ellos vivieron su vida, tienen bastantes anécdotas que contar. Te pueden aconsejar de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, en realidad, al rato de hablar con ellos también disfrutan hablar contigo, porque normalmente solo se ven entre las monjitas. Entonces, cuando hablas con ellas, las señoras se emocionan y se nota que se van acordando de cosas. Eso me marcó mucho. Y otra que también me marcó fue cuando una monjita se puso media mal. Y cuando fui a visitarla, a verle qué tal estaba, porque ya me estaba empezando a llevar más,
Ella como que me reconoció de una y se puso feliz, me empezó a decir, oye, muchas gracias por venirme a ver. Entonces eso realmente me tocó el corazón. No, y eso ya no lo hice solo porque era PASEC, sino que ya realmente lo hice porque me sentía preocupado por ello. Porque al inicio yo pensaba que lo iba a hacer obligado. O sea, yo entré a esta clase, la verdad, diciendo como chuta, voy a sufrir, son como 85 horas de servicio comunitario, se me va a ir full tiempo. Eso te lo puedo decir que es verdad hasta el segundo día aproximado. De ahí luego ya como empiezas a formar una relación, en realidad te empiezas a llevar muy bien. Entonces empiezas a disfrutar de ir ahí. De las preguntas opcionales, voy a responder ahorita la primera, que es justo cómo era mi visión sobre el servicio comunitario, antes de la clase de PASEC. Ya antes de la clase de PASEC, yo pensaba que los que se dedicaban al servicio comunitario era porque o hicieron algo muy malo en la vida y necesitaban que les perdonen de alguna u otra manera, o porque no tenían nada que hacer. Y me di cuenta que al rato de yo hacer mis horas de servicio comunitario, en realidad es una experiencia muy bonita que te llena el corazón. Más que el corazón te das cuenta que les estás ayudando a las otras personas y se ponen felices. Yo que ya solo me hacen falta como unas 8 horas de servicio comunitario, que ya debo acabar este fin la verdad sí me pegó porque las monjitas siempre me dicen, oye, no te olvidarás de mí, vendrás a vernos. Entonces, en verdad te encariñas con las personas. No es solo que vas y lo haces por obligación, porque como yo pensaba que eras una persona mala que se estaba intentando que le vean bien. Y la verdad que sigue de ir a visitarles, e ir a ayudarles en lo que me pidan uno que otro día que esté libre después del trabajo o algo así. Y siento que me va a influir mucho en mi nueva perspectiva de cómo veo el servicio comunitario, porque ya cambió mucho. O sea, la verdad cambió mucho. Siento que esta clase me ayudó a comprender realmente cómo es la sociedad. Sí. Bueno, ahorita el número 4, voy a hacer la pregunta número 4, que es ¿cuáles fueron los principales desafíos que encontré al realizar mis horas de servicio comunitario? Ok, tuve algunos desafíos, más que todo, como ya había mencionado antes, un poco en el tema de la paciencia, que me di cuenta que tenía mucho más de lo que esperé. Como siempre, ya son como abuelitos, se demoran en caminar, se demoran en comer. Algunos, como son enfermitos, no pueden comer unas cosas, otras cosas, hay que tener cuidado con los fritos. Entonces, sí fue duro al inicio, porque, o bueno, siquiera para mí, porque no estoy acostumbrado a yo cuidar a gente mayor, porque normalmente mis abuelitos siempre han sido autosuficientes, pero ahí me di cuenta de que el ser humano es muy frágil. Y también o para mí era muy triste verlos cuando se enfermaban o cuando no llegaba la familia a visitarles. Y, y pues las monjitas se ponían mal, se ponían tristes, decían, chuta, esta semana se olvidaron de mí. Entonces yo ahí aprendí mucho a cómo animar a la gente. Entonces ahí como que hacíamos jueguitos, hablaba con ellas, entonces toda esa tristeza que ellos sentían de abandono se les iba yendo poco a poco. Entonces ahí fue como, de esa manera intenté afrontar un poco el tema de la soledad y el abandono, para que no se sintieran tan abandonadas, porque sea como sea, yo me acuerdo clarito que eran todas en la misma mesa y cuando no hablaban nadie con nadie, solo cuando llegaba yo o algún otro chico, ahí sí hablaban, porque era como que creo que ya se han contado todas sus vidas, entonces era como que una manera fácil de despejarse de lo mismo y mismo de siempre. Por ejemplo, para el futuro, yo siento que esto me puede ayudar a identificar a personas que se sientan como excluidas, tristes, así, porque ya me he dado más cuenta, la verdad, con estas horas, de cómo ser una persona triste y que se siente sola.
Entonces yo siento que esto me va a ayudar mucho a identificar ese tipo de personas y a ayudarles a sentirse mejor. Entonces, la verdad, agradezco mucho esta oportunidad que tuve de hacer el servicio comunitario y mi Alejandro de 10 años, espero que sigas haciendo tu servicio comunitario, vayas con la gente, les ayudes, más que todo, por ejemplo, con el terremoto de Venezuela, sí mandamos algunas donaciones. Entonces sí fue bastante impactante en mi vida y siento que en 10 años me va a impactar todavía más porque siento que me hace falta mucho por vivir. Entonces espero que en estos 10 años la pases increíble y pues, a darle con todo, a darle con todo. Muchas gracias. Cuídate, Alejo.